Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de latino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Descubrí los latinadores. El grupo de Cherrechita. Sí, de aquí Jerusalén. Fue un suceso. Escribí, mi madre en Ganedan que sabía la historia de la familia muy, muy bueno. Y empecé a escribir con la historia de la gran mamá del papá, su padre, en Haskell. Y hice, puede ser un folletón que se continúa 1, 2, 3, 4. Y tuve muchos que se interesaron en mí. Mucha gente que me daban estas historias, te hacían demandas. Sí, sí, que hacían remarcas. Y me plació mucho. Ahora, ayer empecé a escribir cómo me casé, las suegras, cómo son. ¿Y quieres meterlo también en los adiadores? Ya lo metí. Si me das, vas a lo ver. metiste ayer ya. Ayer ya lo metí. Dale que lo metes. Y Aldo ya le plació. Seguro que que estoy haciendo errores, estoy errando, estoy haciendo muy atención a no utilizar el turco, bosdear, no me place, carichear, hay mezclar, digo mezclar, no digo caricheando. ¿Y te place culanear el francés? ¿Te place franquear el latino? Si no tengo otro camino, el francés lo troco en latino, sí. ¿Te place más que todo usar el castellano? Sí. Okay. Sí. Prefiero escuchar, me place. El castellano me gusta no, me place. Mashallah. ¿Y cuál estás haciendo hoy en día con el latino afuera de esto que nos estás contando, de estas historias autobiográficas? ¿Escribiste alguna cosa y nada más de esto? ¿Cómo conociste a Rose? ¿Hablas el latino con ella? Rose era amiga de escuela de mi marido que perdí. Y seguí Rose todo el tiempo, sus libros. Y los latinadores abrió una nueva puerta en mi vida. Gracias a ellos tuve la posibilidad de escribir, de exprimirme, yo soy traductriza. Y escribí en el Shalom, ¿sabes? El jornal Shalom turco. Sí, seguro. ¿Dónde está el amanecer? Sí. Mano en el amanecer. Sí, yo sé que afuera en el Shalom hay una página en latino. Sí, ya lo sé. Con mi marido que perdí, estudiamos, puede ser 10 años la Torah y el Talmud. Escribí artículos en el jornal mismo sobre la Torah y sobre las aplicaciones de la Torah en la vida de cada día. ¿Sabes que Eliezer Papo tenía una yeshiva electrónica donde meldábamos textos litúrgicos? No sé si lo conoces, Eliezer, el rabí. No,
no lo conozco. Yo laboré con el gran rabino, con Mandy Chitrick. Ah, sí, lo conozco, sí. Puede ser que traducí 16, 17 libros sobre el judaísmo, miles y miles de páginas sobre lecciones de judaísmo. Y hay unos 2 años que dejé de traducir y ahora estoy muy orgullosa de escribir en ladino. No esperaba una suerte ancina, pero es una chance por mí de utilizar el ladino y el ladino es mi amor. Y desde aquí remerciamos mucho de las honduras de nuestro corazón a Aldo Sevi por el labor que hace de adobar hierros y ayudar a la gente que quieren escribir en nuestra lengua. Pienso que es muy importante, como dijites, que está trocando la vida de mucha gente en averiguándoles a escribir en nuestra lengua. Y aunque antes de esto, lo que nos contaste de los traslados, estos traslados eran al ladino, ¿de qué lengua? 4 lados, seguro. El padre de mi madre hablaba, era de la escuela alemana. Hablaba muchas lenguas, pero el ladino era la lengua de sus madres, que no salían de Haskell en el cuerno de oro. No salían, porque no sabían otras lenguas. Se iban a la escuela, aprendían el ladino con letras rashi. Me daban romancicos en ladino. Y cuando la República se declaró, en un día quedaron sin letras, sin escribir, sin meldar, sin lengua. Y es un desastre para mí. Quería esperar una generación, solo una. Pero los hicieron sufrir mucho. Se burlaron. Los arrebacharon. La familia de mi madre hablaba el turco muy bueno, mi padre también. Mi gran papá, padre de mi padre, hablaba porque laboraba con un abogado. Mi gran mamá, mis 2 gran mamás eran muy negros en el turco. No sabían, tú, si sabes un poco de turco, empezaban para decir yo y terminaban el verbo con tú. Mezclaban todo. Y esto me avergonzaba porque se burlaban. Tomábamos un taxi y el chofer del taxi se burlaba de mi gran mamá. Me hacía mal. Esto es por esto que ladino era negro para mí.